Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Bienvenidos a este que es nuestro último viaje de este 2025. Queridos pasajeros, para este cierre de año, hemos preparado un episodio muy especial. Y es que dentro de las primeras escalas de nuestra travesía, estaremos escuchando algunas historias que marcaron este año, o que bien merecen una segunda oportunidad para ser recordadas. Sin embargo, como no me gusta dejarlo sin material nuevo, hacia el final de nuestro viaje estaré relatando para ustedes un par de historias inéditas. La primera, sin temor a equivocarme, una de las más fuertes que he compartido, y la segunda, una experiencia muy escalofriante, que tiene que ver también con estas fechas. Aunque ya lo sabes, que si por alguna razón estás llegando a este video, en cualquier otra época del año, igualmente lo puedes disfrutar también sin ningún problema. Ya por último, y antes de iniciar, quisiera, pasajeros, expresar mi agradecimiento por todo su apoyo y compañía este 2025, y espero contar con ella en el año venidero, deseando para ustedes solo lo mejor este 2026. Un abrazo fuerte y afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Buenos días, tardes o noches a todos mis compañeros pasajeros, y también para el conductor. Me llamo Juan Carlos Gaitán. Los saludo con gusto desde el merito Aguascalientes. Yo ya envié varios relatos míos y de mi hermano, pero en esta ocasión voy a compartir un relato que me contaron hace ya más de 20 años. Un compañero de una empresa ya extinta, al que le decíamos el Benjas. Un chavo muy serio y tranquilo. Él era originario de Rincón de Romos, un municipio de Aguascalientes, el cual cuenta con mucho misticismo. Los que conocen este municipio no me dejarán mentir. Pues bien, compañeros pasajeros, esto fue lo que nos contó el Benjas. Nosotros éramos varios compañeros que en nuestros ratos libres solíamos contar nuestras experiencias de vida o alguna paranormal que nos hubiera pasado o nos contaron. El Benjas seguido nos veía en grupo y de vez en cuando se paraba y nos escuchaba, pero un día de esos, y de la nada, nos dijo: yo quiero contarles algo que viví. Nadie me la contó, es experiencia mía. Todos nos quedamos en silencio, pues como les dije, él era muy serio y reservado, hasta que un compañero rompió el silencio y le dijo: pues cuéntale, Benjas. Y esto fue lo que nos compartió. Como ya saben, yo soy casado, ¿verdad? Mi suegro, de un día para otro, se empezó a sentir mal. Le dolían las piernas y otras molestias. Cabe mencionar que mi suegro es una persona muy fuerte y acomodada, o sea que dinero no faltaba. Pues bien, mi suegra lo llevó a varias clínicas de paga, pero en ningún lado les dieron solución. Sus males seguían incluso de mal en peor, y tiempo más adelante también empezó a perder la vista, lo cual desesperó aún más a mi suegra y la puso aún peor de lo que ya estaba. Hasta que un día, alguien le comentó que buscara ayuda de otro tipo, con una bruja, muy conocida de este municipio, lo cual intrigó a mi suegra más. Pero con la desesperación, decidió acudir a buscar a dicha ayuda. La bruja en cuestión era muy afamada en ese entonces, por lo cual no fue difícil localizarla. Trasladándose al domicilio de mi cuñado, la bruja los recibió, y al cabo de un buen rato, regresaron a su domicilio. Mi suegra convocó a todos a cenar, porque nos tenía que pedir y contar algo. Todos asistimos. Cabe mencionar que tengo 3 cuñados y una cuñada. Se preguntarán a qué viene el caso de mencionar esto, lo cual entenderán más adelante. Pues bien, ya reunidos todos, mi suegra pidió la palabra. Todos nos callamos para poner atención. Entonces mi suegra nos dijo: pues bien, familia,
les voy a contar algo que es lo que está sucediendo con su suegro. Como bien saben, ni los doctores han podido sanar los males de su padre y suegro. Por una recomendación acudí con una bruja, por desesperación o como quieran tomarlo, pero sí fuimos. Y nos dijo que su padre o suegro, según sea el caso, tiene un embrujo muy fuerte. De hecho, lo tienen enterrado y no le da mucho tiempo si no se realiza este acto que nos pidió hacer. Y eso es lo que les quiero pedir a los hombres de la familia. Ella nos pide 4 hombres de la casa, que los tengan bien puestos, es decir, que sean muy valientes. Esto fue lo que pidió la bruja. Entonces cierto día ella me va a avisar cuándo se va a hacer el ritual en cuestión, por así decirlo. En ese momento yo me puse a contar a los hombres de la familia. Y sí, efectivamente, conmigo éramos 4, lo cual me causó cierto miedo e intranquilidad. Ya ni dormía de estar pensando en eso, hasta que cierto día llegaron a mi casa todos los involucrados en turno. Obvio venía la bruja con ellos. Nos movilizamos para el monte, muy adentro, pues cabe mencionar que yo vi que en una camioneta llevaban palas y picos. Después de algún tiempo, la bruja les indicó que ahí era el lugar. Todos nos detuvimos y salimos de los vehículos. La bruja llevaba una bolsa con todo lo que se ocupa para realizar ese tipo de cuestiones. La bruja empezó a caminar y nosotros la seguíamos, con palas, picos y linternas en la mano, hasta que dijo: aquí. Obvio nos detuvimos todos. Yo no veía nada. Era un despoblado, un terreno grande sin nada extraño que ver. La bruja nos juntó y nos dijo: ustedes escarben. En cuanto encuentren un tronco me dicen, y yo lo voy a recoger. Todo lo que vean o escuchen, no se asusten. No volteen a ver. Dedíquense a escarbar y a buscar. Yo los voy a cubrir. La bruja sacó de la bolsa que llevaba sus menesteres necesarios y nos dijo: ya empiecen. Yo comencé a escarbar incrédulo, pero sí muy asustado, pues no sabíamos qué buscábamos ni nada. Pero al pasar unos minutos, compañeros pasajeros y conductor, Benja nos dijo que a un lado de él había caído una roca inmensa. Me espanté demasiado, mencionó. Le grité a la bruja, pero ella solo repetía: no hagan caso, yo los cubro. Seguimos escarbando en varios puntos. Entre los 4 abarcamos como 40 o 50 metros cuadrados, y yo, curioso y asustado, veían cómo caían troncos, rocas, y sabrá Dios qué más. Del susto que tenía, la bruja solo nos decía: no hagan caso de lo que vean. Yo los estoy protegiendo. Hasta que un cuñado encontró al parecer lo que buscábamos y gritó: ¡aquí! ¡Aquí! Encontré algo. La bruja se acercó con la bolsa que llevaba, lo tomó y cubrió, y nos dijo: vámonos. Yo empecé a alumbrar con la lámpara todo alrededor. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que no había nada. Ni rocas, ni troncos, nada. Solo los hoyos donde habíamos escarbado todos. No me lo podía creer. En fin, nos retiramos del lugar y cada quien a su respectiva casa. Al siguiente día, nos citó mi suegra para contarnos lo acontecido y de paso, para agradecer nuestra ayuda. Y esto fue lo que nos contó. Pues bien, familia, como ya saben, ayer lo que fuimos a buscar sí se encontró. Y a detalle nos dijo que era un tronco con forma humana. Y ese era el embrujo que provocó que mi suegro estuviera en esa situación. Nos dijo que tenía clavados como ojos alfileres y que era lo que provocaba la ceguera del suegro. Como piernas eran 2 ramas ya secas y a punto de caer. Esto hizo que él no caminara y que tuviera que recurrir a una silla de ruedas. En fin, compañeros pasajeros y conductor, el ritual fue un éxito, ya que meses después, y como si no hubiera pasado nada,
el suegro empezó a caminar y a recuperar la vista. Algo insólito. Como agradecimiento, se supo que a la bruja le habían regalado una casa, y esto marcó el final de esta anécdota. No sé qué creencias tengan ustedes, conductor y pasajeros, pero sin duda alguna este relato nos da mucho en qué pensar. Sobre todo que hay cuestiones del mundo y energías que seguramente desconocemos. Mil gracias por escuchar este relato. Les envío un fuerte saludo a todos desde la ciudad de Aguascalientes. Lo que estoy por narrarles sucedió hace muchos años, probablemente en el 2008 o 2009. En aquella época, un grupo de amigas y yo realizamos un viaje de chicas, esto en el estado de Guanajuato. Fue así que en nuestra travesía llegamos hasta una presa. Ahí advertimos la presencia de un lugareño, un hombre entrado en años que no pudo ocultar que nuestro grupo le llamó la atención. Sin embargo, esto no nos incomodó, porque su lenguaje corporal no era amenazante. Como lo pudimos adelantar, él se acercó a nosotras y casi lo adivinábamos. Según nosotras, inferimos que iba a lanzarnos la advertencia de que no nadáramos en aquel cuerpo de agua, ya que esto sería peligroso. Sin embargo, sus palabras nos tomaron por sorpresa, ya que él nos dijo que al tratarse de mujeres, nosotras podríamos nadar sin temor en ese lugar, obviamente tomando las debidas precauciones. ¿Cómo dice?, le preguntamos sorprendidas, y él respondió que sí, que no nos preocupáramos, que eran los hombres los que en ese sitio debían tener suma precaución. Seguramente ante nuestras miradas de desconcierto, entonces incurrió en el siguiente relato, y es que, en las palabras del hombre, según una muy antigua leyenda, en ese poblado había existido una joven de nombre Catalina. Ella había encontrado el amor y cierto día iba a contraer nupcias. Sin embargo, al llegar la fecha, ella tuvo la desdicha de encontrar a su prometido con otra mujer, engañándola. La decepción para la joven fue tan grande que no dudó en dirigirse a la presa para ahí terminar con su propia existencia por sumersión, no sin antes lanzar una maldición en contra de todos los varones, asegurando que quienes de ellos buscaran nadar en esa presa encontrarían su mismo fin. Posteriormente, y aún con el vestido de novia, se introdujo a las aguas y a partir de ahí nunca más se le volvió a ver. Aquel relato nos pareció escalofriante, sí. Sin embargo, decidimos no darle importancia, más que a la que se le da a una leyenda. Así que, jactándonos de ser buenas nadadoras, nos internamos en las aguas de la presa. Mientras el agua fresca nos ayudaba a mitigar los efectos del caluroso tiempo, de pronto Karina comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote. Empezó a manotear y a gritar pidiendo que le ayudáramos. Las demás del grupo nos dirigimos hasta ella. Sin embargo, antes de llegar, nuestra amiga se hundió. Esto fue tan rápido que no nos dio tiempo de auxiliarla. Salimos del agua desesperadas. Tratábamos de deliberar si seguir buscando, ir por ayuda o hacer una llamada de emergencia, aunque la cobertura de nuestros teléfonos era limitada y estábamos batallando por obtener señal. Ya unos minutos habían pasado cuando entonces pudimos ver con alivio que, metros más adelante, en un cuerpo rocoso se encontraba Karina. Nos acercamos. Ella estaba con vida, pero en estado de shock. No podía hablar. La tratamos de tranquilizar. Nos vestimos y entonces tomamos el rumbo al hospital más cercano. Ya de camino, más calmada ella, nos hizo saber que, en aquella presa, de pronto sintió como un par de huesudas y heladas manos la comenzaron a jalar hacia abajo. No pudo ver nada, más que una figura blanquecina, balanceándose en la profundidad de las aguas.
Sin embargo, cuando estuvo a punto de perder el conocimiento, este ser, ente o lo que fuera, la soltó y pudo dirigirse a la orilla. Minutos después llegamos al hospital. Ella fue ingresada y la atendieron de inmediato. Casi una hora después, por fin una doctora salió a darnos informes, pero lo que nos dijo nos dejó heladas. Y es que ella mencionó: no se preocupen, su amiga está bien, está estable. No obstante, les tengo que decir que, lamentablemente, no se pudo hacer nada por el producto y lo tuvimos que remover. ¿Qué dice, doctora? ¿Cuál producto?, preguntamos consternadas. A lo que ella nos dijo: ah, sí, si ustedes no lo sabían, entonces seguramente su amiga tampoco. Ella estaba embarazada y tristemente, debido al incidente, el bebé perdió la vida. Este era un feto de un varón. Con la llegada de Fernando Valenzuela a los Dodgers de Los Ángeles a principios de la década de los 80, la fiebre por el béisbol se desató en el vecindario. Todos los niños queríamos ser como el Toro Valenzuela, especialmente aquellos radicados en esta ciudad y de raíces mexicanas. Por lo tanto, los niños del suburbio pasábamos las tardes departiendo emocionantes partidas del rey de los deportes. Fue en uno de esos juegos cuando me tocó ir a mí al bat. Mientras Manny estaba en el picheo, tomó impulso y luego hizo su lanzamiento. Abaniqué y el sonido seco de mi bat contra la pelota rompió el silencio. La bola se levantó por lo alto, circundando el aire, haciendo que la vista de todos se levantara también, incluso tapándose la cara con la mano para mitigar los rayos del atardecer y así poder seguir su recorrido. Había sido un hitazo, sí, pero pronto la sorpresa y felicidad se vio interrumpida cuando la pelota cayó en el patio delantero de doña Ágata. Esta vecina de la tercera edad vivía sola, y si bien no se caracterizaba por ser una persona amargada, que hiciera recaer su odio hacia los niños, la verdad era adusta, y cierto es que no nos inspiraba mucha confianza. Al ser yo el autor de dicho home run, me correspondía entonces a mí recuperar nuestra preciada pelota. Me dirigí hasta esta casa. Tal vez hubiera bastado con tocar el timbre, pero se me hizo más fácil brincar la cerca e introducirme en la vivienda. Me encontraba buscando la pelota, puesto que yo estaba seguro había caído en el patio delantero, que se componía de un espacio con pasto, tierra y algunas macetas con frondosas plantas. Por más que buscaba, y desesperadamente, no lograba encontrarla, hasta que de pronto sentí una mirada clavada detrás de mí. Me giré y ahí estaba ella, Ágata, observándome desde su ventana, tranquila, impávida, paciente. No pude evitar mi sorpresa al verla, pero antes de que pudiera decir algo, ella exclamó: «No te preocupes, no hay problema, solo te voy a pedir un favor, que pases por tu pelota adentro de la casa». Esto me pareció un tanto extraño, pero al tratarse de una mujer de edad avanzada, además de ser nuestra vecina, no quise desconfiar. En ese momento me percaté de que la puerta de la entrada principal ya se encontraba entreabierta. Me introduje y ahí pude ver que la pelota estaba frente a mí, al fondo de un largo pasillo en el piso, del cual se encontraban recámaras y un baño a sus costados. Esto me pareció extraño. Busqué a doña Ágata, pero ella ya no estaba. Le grité, pero no obtuve respuesta, así que sin más que hacer, decidí ir por mi pelota. Comencé a caminar por aquel pasillo, acompañado solo del chirriante sonido del piso de madera, que crujía bajo mis pasos. Llegué hasta mi pelota. Me agaché por ella. La tomé
pero al girar hacia mi lado izquierdo para dar la media vuelta y salir, fue que la vi. A un costado mío se encontraba una recámara, seguramente la de doña Ágata, porque ahí se encontraba ella, recostada en su cama, con la misma bata que la había visto. Sin embargo, ella estaba con los ojos cerrados, hundidos, y con la piel casi pegada al cuerpo, dándole un aspecto tétrico, macabro, calavérico. Sin duda alguna, a la que estaba viendo no era doña Ágata. Este era su cuerpo sin vida. El sonido de la pelota cayendo al suelo interrumpió el silencio, seguido del grito más estridente que en mi vida he dado. Salí corriendo del lugar, brincando nuevamente la barda, como pude, y lo más rápido que pude. Al paso de los minutos, los servicios de emergencia arribaron y confirmaron lo que yo ya sabía. Doña Ágata había pasado a mejor vida. Esto algunos días atrás, por causas naturales. Sin embargo, al tratarse de una persona solitaria y al no tener familia, nadie en el vecindario nos dimos cuenta de ello. Por días no pude dormir, ya que al cerrar los ojos volvía a mí la horrenda impresión de aquel cuerpo, carente de vida. Sin embargo, este trauma con el paso del tiempo fue quedando atrás, y finalmente un día pude superarlo. A la fecha, esta experiencia ya no me provoca miedo, y quiero decirles que no estoy resentido ni enojado con doña Ágata, ya que a través de los años he logrado comprender que aquel día, ante el incidente de la pelota, ella lo aprovechó para que yo pudiera encontrar su cuerpo. Y fue así que finalmente, su alma, tras ese home run que aquella tarde conecté, pudo por fin descansar en paz. Hola, conductor y pasajeros. Por motivos de privacidad deseo mantenerme anónimo. Mi historia es la siguiente. Resulta que un miércoles, un amigo mío de la secundaria y yo decidimos ir a dar una vuelta, así como también pasar a cenar a uno de los restaurantes que hay, muy cerca del Zócalo capitalino en la Ciudad de México. Al salir de dicho lugar, recuerdo que ya pasaba las 11 de la noche, y entonces nos dirigimos a la entrada de la estación del metro Zócalo, misma que se ubica justamente afuera de la catedral. De pronto, mi amigo y yo vimos claramente salir a varias mujeres, con vestido de novia, las cuales iban caminando como en fila, es decir, una tras de otra. Todas eran muy jóvenes y bellas. Recuerdo que hasta parecían maniquíes, pues su mirada estaba puesta hacia una sola dirección y no parecían parpadear. Lo que definitivamente a mi cuate y a mí nos pareció absurdo, así como fuera de lugar, es que cómo podía ser posible una boda comunitaria casi a la medianoche y en miércoles, cuando todos sabemos que eventos de esta índole se realizan únicamente en fin de semana y no a estas horas. Pocos minutos después de que ambos coincidimos en esa cuestión, pudimos darnos cuenta de que todas estas novias no tocaban el suelo, es decir, estaban flotando. Sobra decir que los dos nos quedamos paralizados y helados, no sé por cuánto tiempo, pero ante tal acontecimiento y por la hora que ya era, solo nos quedó abordar un taxi y al platicarle lo ocurrido al conductor, con una muy ligera sonrisa nos dijo: sí les creo, pues no son los primeros en presenciar dicho fenómeno. Y para serles franco, a mí también me tocó verlo una vez. Gracias por escucharme, conductor y pasajeros. Saludos y bendiciones para todos y, si es que ustedes son de la Ciudad de México, o si algún día visitan esta ciudad, les recomiendo que hagan una visita al Zócalo capitalino y a las iglesias de sus inmediaciones,
ya que alguno de ustedes podría ser el siguiente en encontrarse con la macabra procesión de las novias. El perpetrador de los lamentos. Buenas noches, conductor y pasajeros. El relato que estoy por platicarles tuvo lugar en la década de los 70, en Chimalhuacán, Estado de México. En aquel entonces, aunque este ya era un municipio grande, no era tan densamente poblado como ahora, así que todavía en algunas zonas había predios deshabitados, terrenos ejidales y grandes lotes baldíos. Ahí yo vivía junto con mi abuela y mi mamá, solo nosotros tres. Sin embargo, en aras de mejorar nuestra situación económica, mi madre consiguió un empleo que le pagaba más que el que tenía. Sin embargo, este se encontraba en la Ciudad de México, así que para fines prácticos, ella se tuvo que trasladar hasta dicha ciudad, para solo regresar los fines de semana, y así los demás días me quedaba al cuidado de mi abuela. Brindando un poco de contexto y como lo podrán adelantar, nuestra situación financiera no era la mejor, así que nuestra vivienda no era espaciosa, ni lujosa, por lo tanto había una sola recámara. Y ahí era donde mi abuela y yo pernoctábamos, en camas individuales cada uno respectivamente. Fue a pocos días de que mi madre se marchara a la ciudad que lo escuché por primera vez. No tenía un reloj conmigo, al interior de la recámara, pero calculo que era cerca de la medianoche, o pocos minutos después. El tema es que todavía estaba despierto. Mi abuela ya dormía, pero de pronto un aterrador lamento se hizo presente. Este me heló la sangre, porque parecía ser el de una mujer que se encontraba bajo un profundo sufrimiento. Estos estridentes gritos fueron de menos a más, y de escucharse a lo lejos, su volumen fue creciendo, en tanto se iban acercando a nuestra casa, hasta que pude escucharlos pasar justo por enfrente. Aquellos parecían los gritos de cientos de aves de mal agüero, como si estuvieran presagiando algo malo, alguna tragedia que iba a pasar. Sentí que el calor de mi cuerpo me abandonaba, mientras mi piel se erizaba, y sé que podría pensarse que fue una reacción tonta, pero como si me fueran a proteger de algo, lo que atiné a hacer fue cubrirme con las sábanas por completo, mientras ese lamento se fue alejando hasta que poco a poco pude respirar tranquilo cuando lo dejé de escuchar. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a la escuela, decidí no comentar nada sobre lo que había oído, y es que por un lado, sabía que mi abuela no me iba a creer, y por otro, yo guardaba la esperanza de que aquello se tratara o bien de un sueño, o bien de una mala jugada, gastada por mi imaginación infantil. El día transcurrió con normalidad. Sin embargo, al llegar la noche, supongo que a la misma hora, otra vez el aterrador lamento, de la misma manera se hizo presente, provocando los macabros estragos que en mi cuerpo había sentido la noche anterior. ¿Qué podría ser aquello que había escuchado? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Un ente de ultratumba? Ya se hablaba de la Llorona por aquellos rumbos, pero ¿sería posible que ella estuviera realizando visitas a mi colonia, pasando justo enfrente de mi casa? Todas esas posibilidades me ponían los cabellos de punta. Siendo 2 días seguidos, los que ya había escuchado aquello tan tétrico que recorría la calle por la noche, fue entonces que ya no me lo pude guardar solo para mí. Y así,
Finalmente sí se lo dije a mi abuela, y como lo esperaba no me creyó, pero también me dijo que estuviera tranquilo, que todo estaba en mi imaginación. Pero no, yo estaba seguro de que no había imaginado aquello, así que insistí, y lo único que se me ocurrió fue pedirle a mi abuela que se quedara despierta. Tal vez esa noche también recibiríamos aquella visita. Para probar su punto, ella aceptó, asegurando que nada escucharíamos. Nos quedamos despiertos y podría decir que, para mi buena suerte, cerca de la medianoche, el lamento comenzó a escucharse. ¿Ves, abuela? Te dije que no estaba mintiendo. Mientras ella ponía cara de sorprendida al escuchar esos lastimeros gritos. Debe tratarse de una broma, dijo ella, aludiendo a que tal vez aquello estaba siendo realizado por una vecina, por alguna extraña razón. Tal vez padecía de sus facultades mentales, tal vez sí necesitaba ayuda, o tal vez solo nos quería asustar. Teniendo esto en mente, mi abuela me dijo: no salgas. Esto no se puede quedar así. Tiene que haber una explicación lógica. Mientras todo su lenguaje corporal indicaba que iba a salir a la calle para ver al autor de dichos sonidos. Ella estaba decidida, así que poco le importó el que yo le rogara para que no saliera y que prácticamente me colgara de su brazo. Abandonó la habitación y pronto escuché la puerta principal abrirse y luego a mi abuela salir. Solo segundos después, la puerta principal se volvió a abrir y luego a azotarse. Mi abuela, casi corriendo, regresó a la habitación. Nunca cuando lo escuches se te ocurra salir, dijo, mientras me revelaba quién era el autor de tan tétricos lamentos. Yo no lo podía creer, pero tampoco creía que mi abuela se atreviera a jugar con eso, además de que su pálida piel me confirmaba que estaba hablando en serio. Por fortuna, la visita de aquel ser solo se hizo presente unas 3 veces más, y de manera más esporádica. No obstante, después de que mi abuela me hizo saber quién era su responsable, sus apariciones me aterraban muchísimo más. Aunque por suerte después de un día, no sabemos por qué, lo dejamos de escuchar. Eso me alivió sobremanera, ya que de las veces que lo escuché, después de que mi abuela lo había visto, no pude evitar llevar aquella aterradora imagen en mi mente. Y es que lo que aquella noche ella me dijo fue que el perpetrador de los lamentos no era una mujer, ni un fantasma, ni la Llorona, sino más bien era un perro de enorme tamaño, con ojos rojos encendidos como el fuego, y que por si fuera poco, no caminaba de manera normal, como cualquier otro animal, sino más bien lo hacía erguido, desplazándose sobre sus 2 patas traseras. La ofrenda del Zócalo. Saludos, conductor y pasajeros. Antes que nada, quiero decirles que a mí no me gusta mi cumpleaños, pues es el 1 de noviembre. En una ocasión, fui con mis hermanos al Zócalo, y ya estaban las ofrendas de Día de Muertos. Cuando llegamos, vi a una chica que tomaba unas cosas de una de las ofrendas, pero ésta se le caía de las manos. Esto me pareció curioso, así que no pude evitar que me diera risa. Ella volteó y me regresó la sonrisa. Me acerqué a ella porque me habían gustado unas luces,
o mechones que traía en su cabello. Cuando ya estaba muy cerquita de ella, mi hermano me habló. Cuando regresé la vista a la chica, ya no estaba. Por más que la busqué, no la vi. Cabe aclarar que las ofrendas estaban cercadas y había una entrada. No entramos en esos momentos, pues nos fuimos a comer. Entramos al metro para dirigirnos a la Merced. Ese día no sé qué pasó, pero ahí en el vagón donde íbamos, estaba una chica sentada en el lugar individual. Ella estaba de perfil. Se veía como muy triste. Nosotros estábamos en la puerta. Cuando llegamos a la estación, ella se levantó, pero no tenía la mitad de su cara. Volteó y me sonrió, pero con una sonrisa triste. Mis hermanos también la vieron, pero los demás que venían en el vagón no. Mi hermano le dijo a una señora que estaba junto a él: «Pobre chica». La señora le preguntó: «¿Cuál chica?». «Esa, a la que le faltaba media cara». La señora sonrió nerviosa y dijo: «Yo no la vi». No bajó nadie. Nos volteamos a ver entre nosotros. Solo seguimos en silencio. Cuando regresamos al Zócalo, fue que ya entramos a las ofrendas. Y en la que vi a la chica, estaban varias fotos de chicos y chicas desaparecidos. También estaba la foto de la joven que había visto antes, a la que se le caían las cosas de las manos. No les comenté nada a mis hermanos, pero además de tristeza, sentí un escalofrío que me recorrió entera. El espectro del cementerio. No sé cómo recibirán esta historia que estoy por contar, pero quiero soltar todo con lo que he cargado por muchos años, desde que era una adolescente. No quiero decir mi nombre porque no tengo la intención de que mi familia se entere de esto, pero no he podido desahogarme con nadie por lo mismo. Hacerlo de manera anónima será lo mejor. Desde pequeña, se me había dicho que el mal existía y que no habitaba en el infierno como todos creían, sino en la tierra, con nosotros. Solo que encontraba la manera perfecta para esconderse y solo aparecerse ante aquellos a los que puede manipular y corromper. Crecí considerándome una persona devota a Dios y a la religión cristiana. Iba todos los domingos a misa y le oraba por las noches, pero creo que eso no fue suficiente para mantener al mal lejos de mí. Me di cuenta de eso una noche en la que iba pasando por el cementerio del pueblo. Ni siquiera recuerdo por qué agarré esa calle tan oscura y poco transitada. La gente de por ahí se la pasaban encerrados en sus casas a partir de las 7, y en ese momento el reloj señalaba casi las 9. De repente, escuché una voz fría que me pedía que entrara al cementerio porque quería jugar un juego conmigo. Me detuve de inmediato y miré hacia todos los lados en busca del gracioso que me quería jugar una broma de mal gusto. Cuando escuché la voz por segunda vez, diciéndome lo mismo, me di cuenta de que solo estaba en mi cabeza. Era la primera vez que algo así me pasaba, y no era coincidencia. Que ocurriera estando yo al lado del cementerio. Intenté caminar normal, para disimular por si acaso alguien me miraba, así sea de lejos. La voz insistió tanto, que hasta me dijo miedosa, y que era una cobarde. Apuré el paso, y se cayó cuando me alejé lo suficiente del cementerio. Así confirmé que ese suceso se debía a ese lugar, y que la voz provenía de ahí, pero era algo totalmente inexplicable, y que me tocó callar, porque si lo contaba fácilmente hubieran creído que me estaba volviendo loca.
Pasó una semana que no me acercaba por allá, y poco a poco iba olvidando lo sucedido esa noche. Cuando entonces venía de regreso hacia mi casa, y de nuevo pasé por ahí, pero ni siquiera era tarde. Podían ser como las 5. El sol iluminaba todo el panorama, pero a aquella voz eso no le importó. De nuevo la escuché dentro de mi cabeza diciéndome que seguían con ganas de querer jugar un juego conmigo. Era la voz de alguien totalmente diferente. No me explicaba cómo era eso posible. Pronto, el miedo me inundó, pero agarré valor en que otras personas me miraban y pensé que si algo sucedía, entonces iba a correr hacia ellos en busca de ayuda. Por fortuna eso no pasó a mayores y regresé a casa sana y salva. A los pocos días, me di cuenta de que no hacía falta pasar por el cementerio para que la voz me hablara. Estando acostada, la escuché diciéndome que fuera a ese lugar y me insultaba de una manera tan fea que casi me hizo llorar. Fue cuando prometí que iría, pero por la tarde y no por la noche. Aceptó y me dejó en paz, hasta que amaneció. Pasé todo el día pensando en lo que vería, y a eso de las 3 decidí ir. Entré al cementerio y caminé un rato hasta que vi a una señora, amiga de mi madre que todos conocíamos. Me sentí aliviada, pero esa sensación me duró poco, ya que ella se acercó para decirme que me estuvo esperando y que le daba alegría poder tenerme ahí. La voz no era la de la señora que recordaba, y rápidamente me di cuenta de que estaba frente a alguien, o algo, que aparentaba ser una persona diferente. Cuando me habló de aquel juego me lo confirmó, y me dijo que toda persona que él imitara moriría. No sé cómo pretendía que yo encontrara diversión en eso, pero me aterré tanto que salí corriendo sin mirar atrás. A los días, aquella señora falleció tal cual, como me lo dijo aquel espectro que le copió la apariencia. Cuando me enteré de ese suceso, me quedé helada. Creo que mi corazón se detuvo por unos segundos y luego reaccionó. No podía creer que eso en verdad estuviera sucediendo. 2 días después del sepelio, la voz de nuevo me inundó la cabeza, exigiéndome que fuera, porque me quería ver y que el juego era muy divertido. Por miedo a que me hiciera algo, terminé haciéndole caso. En esa siguiente ocasión lo vi adoptando la apariencia del dueño de la panadería, donde siempre comía con mis amigas. Le pedí que por favor no le hiciera nada, que era una buena persona, pero eso solo hizo que se echara a reír. Estaba viendo el cuerpo de un buen hombre, pero sin que fuera él, teniendo presente que en días perdería la vida. Así pasó al día siguiente, más pronto que con la señora. Yo fui a su sepelio y lloré porque, la verdad, me dolió mucho que supiera lo que pasaría, pero no tenía manera de impedirlo. Una joven como yo no iba a poder hacer nada contra un espectro que me hacía sufrir a través de la muerte de otros inocentes. La voz se reía dentro de mi cabeza, sin respetar dónde me encontrara o lo que estuviera haciendo. Cuando le hacía las oraciones a Dios, aparecía para decirme que eso no servía de nada, porque nadie me escuchaba. Eso me hacía llorar y me mantenía todo en secreto por miedo. Finalmente, llegó el momento en que quiso hacerme sufrir más, y estando en el cementerio, adoptó la apariencia de alguien que no conocía, pero no para quitarle la vida, sino para decirme que si yo no se la quitaba a un bebé, entonces copiaría mi apariencia y mis días llegarían a su fin. De nuevo salí corriendo de ahí, pero llorando, implorándole a Dios que hiciera algo para que eso se detuviera.
Estaba claro que yo no iba a tener el valor ni la maldad para cometer semejante locura. Pasaron 3 días, y la voz me dijo que entonces aceptara mi destino y fuera al cementerio. Fueron noches muy largas, donde me sentía torturada mentalmente. Al final, pensé que la muerte me quitaría el sufrimiento, así que fui casi lista para partir de este mundo para siempre. El espectro jugó muy sucio en esa ocasión, porque cuando lo vi, no copió la apariencia, sino la de mi madre. Quedé sin aliento en cuanto la vi caminando hacia mí, riéndose a carcajadas. No era ella, me quedó claro que no, pero me dolía el saber que pronto se marcharía de mis brazos. Me arrodillé y le imploré que se lo hiciera a cualquier otro menos a ella. Las risas no cesaron, y entonces se despidió, diciéndome que fue un placer haber jugado conmigo. Desapareció en medio de la oscuridad de la noche. Regresé a casa y abracé a mi madre llorando. Ella no sabía lo que pasaba y yo no se lo podía decir. 3 días después, dejó de respirar mientras dormía. La perdí y me torturo a mí misma al pensar que si nunca hubiera accedido a las peticiones de esa voz, nada de eso habría pasado. Y podrán decir lo que sea de mí, pero perdí la fe en Dios debido a eso. Me hubiera gustado su ayuda, pero no hizo nada. Dejó que el mal nos hiciera todo ese daño, y he tenido que vivir con eso. Confesionario. Una noche llegó al confesionario un hombre que hablaba lento y con voz baja. Dijo que tenía algo que contarme, porque ya no podía cargar con eso. Primero habló de rituales donde mataban animales. Contó que degollaba gallinas negras, cabras jóvenes y hasta perros. Su voz nunca cambió. Parecía hablar de cosas normales, cosas de todos los días. Luego explicó que robaba prendas y cabellos para enfermar gente. Usaba uñas, botones, pañuelos con saliva y los enterraba en sitios específicos. Dijo que había provocado accidentes a varias personas así, sin remordimiento ni pena. Después empezó con las maldiciones. Dijo claramente que lanzaba trabajos que jamás podían quitarse. Eran cosas fuertes y directas. Contó cómo personas quedaban en cama, sin poder moverse, con llagas abiertas en todo el cuerpo, sin cura ni medicina que sirviera para algo. Dijo que esas maldiciones eran contratos con demonios menores. Aseguró que varias almas ya las había vendido a esos seres. Su pago eran remuneraciones muy concretas: dinero, terrenos o mujeres. Cuando terminó su relato, salió despacio del confesionario y pude verlo bien, de ojos oscuros y hundidos. Antes de irse, me miró y dijo que él era brujo y que volvería pronto. Desde entonces, entrar al confesionario me inquietaba. Cada noche pensaba que ese hombre estaba esperando afuera, o que enviaría a otro como él. Así pasaron varias semanas, sin que nada sucediera realmente. Hasta que una madrugada, en que escuché pasos entrar a la iglesia, eran pasos lentos, pero firmes. Entraron, y fueron directos al confesionario. La puerta crujió cuando se abrió. Pensé que era alguien buscando confesión, pero quien entró no habló nada. En silencio, algo empezó a rascar la madera del confesionario. Eran rasguños constantes y profundos. La madera se quebraba lentamente. Luego un olor a podrido llenó el espacio. Un olor a carne vieja, como cuando algo se está echando a perder en el sol. Ese aroma era insoportable,
tanto así que me hizo contener la respiración. El aire se sentía espeso, cargado de algo que no podía ver, pero que me rodeaba por completo. La puerta empezó a sacudirse suavemente. Alguien o algo intentaba abrirla desde afuera. Me quedé quieto en mi lugar, sin decir nada. El sudor me corría por la frente. Los rasguños ahora eran más fuertes y la madera empezaba a romperse. Podía ver trozos de astillas cayendo al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que una mano entrara por el hueco. Era una mano huesuda, pálida y cubierta de heridas abiertas. Los dedos largos movían la puerta tratando de abrirla desde adentro. Luego, por el agujero de la puerta, pude ver una cara acercarse. Era la del brujo, pero más flaca y dañada. Tenía la piel pegada a los huesos y los ojos muy abiertos. Miraba fijo hacia adentro, moviendo la boca sin hablar. Solo abría y cerraba los labios, mostrando dientes amarillos y manchados. Su expresión era vacía, pero sus ojos estaban fijos en mí. Estuvo así un rato largo, hasta que la puerta finalmente cedió y cayó hacia adentro. Entró por completo, arrastrándose con las manos. Se veía débil, pero su cuerpo se movía rápido hacia mí. Yo me hice hacia atrás, pegándome contra la pared del confesionario. Entonces lo vi bien. Estaba cubierto de llagas abiertas en brazos, piernas y cuello. Había sangre seca en su ropa y en su rostro. Llegó hasta mis pies y me sujetó fuerte de las piernas. Sus uñas largas se clavaron en mi piel con fuerza. Sentí claramente el dolor. Sentí que me arrancaba pedazos de carne mientras trataba de jalarme hacia abajo. Empezó a trepar sobre mí, usando brazos y piernas, acercando su cara podrida a la mía. Entonces abrió la boca y vertió sobre mí un líquido espeso y oscuro. Apestaba a animal muerto. El vómito quemaba mi piel y sentía cómo me ardía en carne viva. Grité fuerte, tratando de sacudirme al hombre, pero se aferraba más fuerte. Sus dientes se clavaron en mi hombro, mordiendo con desesperación. Sentí la mordida profunda y real. Mi sangre corriendo por el pecho. Con toda la fuerza que tenía, empujé al hombre fuera del confesionario y cayó al suelo, donde quedó retorciéndose lentamente. Cuando salí corriendo, el brujo seguía tirado en el suelo, pero empezó a levantarse lentamente. Miraba hacia mí, arrastrándose poco a poco en mi dirección. Me quedé parado en la puerta de la iglesia, viendo cómo avanzaba. En sus movimientos dejaba rastros de sangre y pedazos de piel pegados al piso. Respiraba fuerte y tosía sangre espesa cada vez que intentaba moverse. Entonces vi claramente que detrás de él, donde había estado tirado, había quedado un charco de sangre negra y espesa que manchaba las baldosas. En ese momento el brujo se detuvo por completo. Abrió la boca y empezó a vertir más líquido oscuro, mezclado con trozos de carne. Su cuerpo temblaba con cada esfuerzo por levantarse. Finalmente se quedó quieto. Sus ojos se abrieron aún más y dejaron de parpadear. Su cuerpo dejó de temblar. Ya no se movió ni un solo músculo. Allí quedó, sin vida, en medio de la iglesia. El fantasma de la torre médica. Hola, conductor y pasajeros. Hoy vengo con anécdotas que explican una leyenda distorsionada de una ciudad. Hace ya algunos años, había salido con unas amistades a divertirnos a un centro nocturno. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Estábamos caminando por un teatro, conocido como Stella Inda, cuando entre risas y pláticas, escuchamos algo aterrador. Era un grito agudo de dolor.
Los vellos se nos erizaron. Uno comentó: «Es la Llorona», cuando una amiga dio un pequeño grito y señaló con su dedo. Este suceso, por la explicación, pudiese no encajar, pero todo fue muy rápido. Del otro lado de la calle, un poco a lo lejos, había un espacio amplio y abierto, donde existen unas canchas. A esa hora estaban cerradas, pero donde ella señalaba era a muchos metros arriba. En el aire podíamos ver una mancha negra. Bien pudiese ser uno de los opilotes que anidan cerca, cayendo de picada, pero parecía un cuerpo cayendo, como si lo arrojasen del cielo hacia esas canchas. El grito venía de ahí. Era horrendo, como de mujer y lleno de dolor. Decidimos irnos corriendo a una casa cercana, donde vivía mi amiga. Ahí tomamos té para calmarnos. Formulábamos teorías, como que esta mujer fue arrojada de un helicóptero o el avión de unos maleantes, cosas así. Pero no había nada en el cielo, más que las estrellas. Así pasamos la madrugada, hasta que dieron las 6. Fue entonces que, curiosos, salimos para saber más de lo que había sucedido, pero nada. No había ninguna cinta, ni cadáver, ni escena de un aparente accidente. Lo que sí había era una tienda abierta. Decidimos entrar ahí, comprar cosas y preguntar. El señor que nos atendió estaba muy tranquilo, y entonces pregunté: «Oiga, disculpe, anoche pasábamos aquí, como a las 3 de la madrugada, y escuchamos algo». Él sonrió y dijo: «No se preocupen, es normal». A lo que todos nos extrañamos. Queríamos una explicación más completa, y él nos dijo lo siguiente: «Hace muchos años, cuando estaba la torre médica, se dice que una chica esperaba trasplante de corazón, y finalmente se lo realizaron, pero su novio la abandonó. Destrozada, se arrojó de la ventana de su cuarto. Debido a que atentó contra su propia existencia, su alma fue reclamada por el diablo. Por eso fue que a partir de ahí, se le veía lanzarse de la torre médica a las 3 de la mañana, pero desde que esta torre la quitaron y fue demolida, lo único que se ve es su cuerpo cayendo desde el vacío». En efecto, no hubo noticia de nada, y al final cada quien de este hecho nos llevamos nuestra propia opinión. Ustedes que me escuchan, conductor y pasajero, se preguntarán: ¿dónde es esto? Pues bien, esta leyenda ha pasado distorsionada por internet, y es una de las historias más actuales de la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y aunque esta leyenda tiene algo de cierto, no es correcta. Ahora sí hablemos de su origen. Esto sucedió en lo que era la torre médica de la avenida Nocupétaro. Fue un proyecto empezado en 1972 y que se terminó en 1974. La conocida como Torre Médica de la Clínica Regional 1 del IMSS constaba de 12 pisos y un sótano. Cada piso era una especialidad. La torre estaba comunicada por teléfono al área de consultorios y urgencias, que son edificios chicos que están por Avenida Madero, a un costado del Teatro Estela Inda. Hace 2 años, conocí a un guardia de seguridad que trabajó ahí, quien me contó la verdadera historia de lo sucedido, pues la leyenda solo tiene una pequeña parte de la verdad. Juni trabajaba de guardia en la entrada de la torre médica. Se encargaba del acceso de gente, así como de ir a retirar gente en ciertos casos, y este fue uno de ellos. La chica, digamos que se llamaba Luz. Tenía un problema congénito en los riñones, por lo que ella necesitaba un trasplante. El único familiar que Juni le conoció fue su hermana, una chica que padecía del corazón, pero era aventurera. Sin embargo, entre varias de sus visitas estaba un hombre, al que llamaremos Manu. Él subía a verla de vez en cuando, presentándose como su novio. Un día llamaron a las guardias femeninas al piso 7, que era donde estaba la chica, y entraron a su cuarto. Se había vuelto un caos.
Una mujer jalaba del cabello a Luz, la golpeaba y la llamaba de 1000 formas denigrantes, entre ellas, rompehogares. Resulta que Manu estaba casado, y su mujer fue a reclamarle, por lo cual la guardia tuvo que usar la fuerza. Se supo que la chica se deprimió, y no quería ver a su familia. Un día, junto a ella, llegó una nueva paciente. Ella había sufrido un accidente en moto. Su voz salía con dificultad, pero conversaba con Luz. Le dijo que estaba cada vez más débil y que perdería la vida, pero que a ella le donaría su riñón. Un día entraron por Luz, la llevaron al quirófano y le hicieron el trasplante. Al regresar al cuarto, vio la cama a su lado vacía y preguntó por la paciente. Resultó que aquella paciente que la acompañaba era su hermana. Ella misma había sufrido el accidente en moto, pero Luz nunca la pudo reconocer, debido al estado que se encontraba y a lo entrecortado de su voz. Cuando finalmente su hermana tuvo muerte cerebral, le dieron su riñón a ella. Luz estaba desconsolada y al no poder soportar la tristeza, se lanzó desde la ventana. Juni estaba conversando con sus compañeros y estaban acordando ir por tacos para desayunar. Fue entonces cuando se escuchó el estruendo y vieron a Luz colapsada en el suelo. Ella saltó desde el 7º piso. La dirección decidió poner rejas. Sin embargo, en este sitio aún otras 2 personas atentaron contra su propia existencia, en el área de maternidad. Otro paciente, en el 9º piso, subió a sabiendas de que aún no había rejas, y otro desde el 12º. Con el paso de los años, la estructura comenzó a colapsar, razón por la cual el gobierno se vio en la necesidad de trasladarlos a las instalaciones que aún no habían sido entregadas. El edificio permaneció en penumbra, solo bajo la vigilancia de guardias, ya que su demolición estaba pendiente, y esta era un riesgo. Muchos aseguraban que llegaban llamadas de esa sección y empezaron a decir que veían a una chica lanzarse. Finalmente, en 2011, fue que demolieron la torre y construyeron unas canchas, que fueron las mismas por las que nosotros pasamos aquella aterradora noche. El hospital embrujado del que se habla era ese edificio, y la gente agregó historias de los hospitales infantil y civil que estaban por el bosque Cuauhtémoc, los cuales se reubicaron en 2019, dejando sus edificios vacíos, aún hoy en día. ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? ¿Son almas en pena que sufrieron? ¿Espíritus reclamados por el demonio? ¿O simplemente la manifestación de algo más? Algo que pudiera explicarse. Les dejo algunas fotos de la clínica y cómo se ve actualmente. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que, pese a todo, se dice que todavía hasta esta fecha, si pasas por ese lugar en la madrugada, puedes encontrarte con el espíritu de esa chica, cayendo al vacío desde la nada. Si ustedes son de Morelia, Michoacán, o visitan esta zona, no olviden pasar por estas canchas de madrugada, ya que alguno de ustedes que me escucha podría ser el siguiente en encontrarse con el fantasma de la Torre Médica. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Gracias por acompañarme a recordar estas historias que marcaron este 2025. Antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, formes parte de la gran familia de pasajeros. Hacerlo es muy sencillo. Simplemente pulsa el botón de suscribirte, activando la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes. Envía tu relato. Este nos permitirá seguir realizando estos viajes. Puedes establecer contacto con el conductor
a través de mi cuenta personal de Instagram, en donde me encuentras como LocuTonyMX. Si te es más fácil, o si lo prefieres, la bandeja desolada está deseosa de recibir tu relato. Escribe al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Y no olvides que puedes expresar tu apoyo a este material de muchas maneras. Me encantaría saludarte en la caja de comentarios. Que me dejaras tu me gusta, que hypearas este video y por supuesto, que lo compartieras con alguien que creas que puede llegar a integrarse a esta gran familia de pasajeros. De antemano, muchísimas gracias. Queridos pasajeros, ha llegado el momento ahora sí de conocer el material inédito que hemos preparado para ustedes y que, créanme, estará cerrando con broche de oro este año y este viaje. La chica a mi lado. A pesar de que quiero compartir este relato con ustedes, no tengo ni la menor intención en decir mi nombre. Soy un hombre completamente diferente ahora, arrepentido, pero no quiero que el mundo sepa las atrocidades que cometí. Fueron errores, y actualmente me siento muy avergonzado de cómo actué en mi pasado. No espero redención, ni que nadie me perdone, porque sé que no lo merezco. Pero en parte, también quiero desahogarme de manera anónima, porque son cosas que no puedo hablar con nadie, porque sin duda terminaría en la cárcel. Espero que me comprendan. Para ese entonces, era un taxista común y corriente, un hombre que se ganaba la vida ofreciendo un buen servicio de transporte. Vivía con mi esposa y mi hija de 6 años. Eran los amores de mi vida y la razón de vivir. Cada que regresaba a casa, era feliz porque ambas me recibían con un fuerte abrazo, un beso que irradiaba amor. Nunca fui un hombre de fe. Respetaba esa clase de cosas, pero no era que perteneciera a ninguna religión. Me la pasaba diciendo que nada llegaría del cielo y que era nuestra responsabilidad hacer que las cosas sucedieran sin esperar un milagro. Mi trabajo de taxista me permitía, en la medida de mis posibilidades, ahorrar cada mes para la universidad de mi hija. Estaba pequeña, pero quería que se sintiera con la libertad de escoger lo que quisiera, sin preocuparse por el presupuesto de sus padres. Su madre tenía una pequeña tienda de perfumes que administraba y atendía desde casa. Nuestra economía estaba bien. No me podía quejar para nada, pero el relacionarme con personas equivocadas terminó dañándome la mente. Fue así como llegó aquel día, en que un amigo y colega taxista me dijo que un hombre poderoso y adinerado quería contratar mis servicios para una tarea especial. Ojo aquí, conductor y pasajeros. Esta no era una red de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, para lo que quería hacer, un taxista era la mejor fachada que él podía conseguir en la ciudad. Se me ofreció una cantidad de dinero muy exagerada por privar de la libertad a alguien y llevarlo hasta con él. Lo medité con la cama muchas noches, hasta que una mañana me levanté decidido a llenarme los bolsillos de plata. Tenía una buena vida con mi familia, pero ante la tentación, me puse a pensar que podíamos tener una mucho mejor, con lujos que aún no poseíamos. Por la noche, llevé a cabo la encomienda, acompañado de aquel colega. Quedamos en repartir el dinero a la mitad, porque ninguno de los dos había hecho una cosa de esas antes. Recorrimos el barrio que se nos había dicho, hasta que pasamos por una calle, donde vimos a la chica en cuestión, que correspondía con las características de nuestro encargo. El subirla al carro no fue tarea difícil. No tenía idea de lo que le esperaba. La metimos en el maletero.
La llevamos hasta un restaurante y motel, que nos dijo aquel que nos pagaría. Entramos por la parte de atrás. Ese día no se me va a olvidar nunca, porque cuando volvimos a abrir el maletero, la chica se había despertado, y en lugar de forcejear con nosotros, me decía que por favor la dejara libre, que tenía a su madre enferma y a una hermana menor de 6 años. Yo no sabía si ella había incurrido en acciones malas, qué conexión tenía con nuestro contratante, si se merecía aquello o no. Aún así, ella me partió el alma, porque ya no había nada más que hacer por ella. Llegaron 2 hombres, para luego cargarla y llevársela. Nos pagaron después de eso, y nos fuimos de inmediato. Oficialmente habíamos trabajado para esa gente. Sin embargo, yo ya no quería saber más nada de ellos, y nunca los volví a ver. Así pasaron 2 años. Yo aparentaba que nada de esto había pasado. Y aunque sí tenía remordimiento de conciencia, yo trabajaba día con día para tratar de olvidar aquella acción en la que había incurrido. Tenía el dinero guardado, y mi esposa se creía que los lujos que habían llegado eran por ser buen taxista. A veces pensaba que no me creía, pero lo ignoraba al saber que le estaba dando la vida que tanto merecía. Fue entonces cuando llegó aquella noche. Me encontraba manejando por los barrios que siempre frecuentaba para llevar a cabo mi actividad. Para ese momento, ya estaba algo amargado. No veía la manera de dejar esa vida atrás que ya no me gustaba tanto y dedicarme a otra cosa. Quería crear un negocio y vivir de eso. Era la idea que más me sonaba y tenía el dinero para hacerlo. Pensaba en eso, frente al volante, y fue cuando una chica a lo lejos me estiró la mano solicitando el servicio de transporte. Yo me orillé. Una vez que se subió, se dedicó a limpiarse el maquillaje que tenía. Al terminar, quedó como una persona diferente, una que reconocí de inmediato. Esa de ahí era la chica a la que había privado de la libertad, la misma que me habló de su madre enferma y de su hermana menor de 6 años. Esto no podía ser posible porque, hasta donde yo sabía, la policía había encontrado su cuerpo tirado en un callejón sin vida. No había manera de que ella se encontrara allí, a mi lado. Mi vista no me fallaba, y ella se daba cuenta de que la miraba mucho. Hasta que volteó, para preguntarme si todavía me acordaba de ella. Eso fue lo que me confirmó, que sí se trataba de la misma. Seguí manejando, pero a una velocidad reducida. No tenía palabras, y no era necesario decirlas, porque ella se encargó de decirme que estaba ahí, para hacerme pagar lo que le hice. Con mucho enojo, me dijo que su madre había fallecido al momento en que le dieron la noticia de su desaparición. Estaba muerta cuando hallaron su cuerpo. No aguantó lo suficiente para eso. En cuanto a su hermana, la dieron en adopción porque nadie se quería hacer cargo de ella, y su madre no tenía hermanos, hermanas o padres vivos. Mi cuerpo temblaba, y dejé de escuchar los latidos de mi corazón en cuanto me dijo que llamara a mi esposa y le preguntara si mi hija estaba bien. Detuve el auto y eso hice. Mi amada confirmó que todo estaba en orden, pero de repente se asustó y comenzó a gritar diciéndome que la niña estaba convulsionando y que no sabía qué hacer. Estaba claro que eso lo provocaba la chica a mi lado, pero no tenía la menor idea de cómo. Le rogué con lágrimas en los ojos que se detuviera, que no le quitara la vida a mi pequeña, y me recordó que de ese mismo modo me rogó ella y yo no le hice caso.
Teniendo el celular en altavoz, escuché cómo mi esposa gritaba que el amor de nuestra vida había dejado de respirar. El llanto no cesaba, y pronto el mío se hizo presente. La chica debía ser un espectro del más allá, que estaba ahí únicamente para hacerme sufrir, y no se detuvo con mi hija. Al rato escuché que mi esposa le gritaba a alguien que se detuviera, que no se acercara. Yo le hablé preguntándole qué pasaba, y ella solo me decía que eso era muy grande y que se acercaba a ella. No pudo decirme más. Al rato lo que escuché fueron gritos ahogados, como si le apretaran la garganta, y fuertes impactos contra el piso, hasta que todo quedó en silencio y la llamada se colgó. Las perdí a las 2 esa noche. Creí que sería capaz de darle un golpe a la chica sentada a mi lado, pero seguía siendo presa del miedo y el terror. Se marchó, después de decirme que eso me enseñaría, y después de eso, no la volví a ver más nunca. Dejé el negocio y me dediqué a otra cosa, aceptando que sí perdí a mi familia. Fue por culpa mía. Feliz Año Nuevo. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Les escribe Jimmy Macías, desde Cuernavaca, Morelos, para hoy compartir con ustedes una escalofriante experiencia, la más paranormal, la más fuerte que he vivido. Soy músico de profesión, y en aquella ocasión, un restaurante de la ciudad nos había contratado para amenizar la velada de Año Nuevo. Como se dice aquí en México, chamba es chamba, refiriéndose a que, debido a la situación económica, uno no se puede sustraer de atender cualquier proyecto para el que sea contemplado. Así que gustosos, el grupo entero accedimos. La tocada transcurrió con total normalidad, y recuerdo muy bien que, mientras sonaba nuestra versión de La Bamba, fue que dimos la bienvenida al 2004. Después, a las 2 de la mañana, se dio por concluido el evento, y ya en la primera madrugada del nuevo año, nos dispusimos a guardar nuestro equipo, cableado e instrumentos, para retirarnos a descansar. Para regresar, tuvimos que tomar la avenida Domingo 10. Yo iba en la camioneta, junto con mi cuñado que, por cierto, también era miembro del grupo. Y fue cuando llegamos a las inmediaciones de la primaria 20 de noviembre, que algo llamó mi atención. En un bote de basura se encontraba alguien, o podría decir algo, de espaldas. Era una persona, pero demasiado alta. Creo que rozaba los 2 metros. Esta persona se encontraba como si estuviera buscando algo dentro de la basura. A pesar de la oscuridad, logré percatarme que no tenía camisa y estaba descalzo, a pesar del intenso frío que hacía. Esta persona tenía obesidad mórbida. Sin embargo, algo de lo que más llamó mi atención fue que entre los pliegues de su carne se podía observar un líquido rojo, como si fuera sangre. Y al contemplar esta imagen tan extraña, yo me le quedé viendo fijamente. Esto fue un error, ya que al parecer este ser sintió mi mirada y se giró. La apariencia de su rostro era horrible, pero sin entrar en muchos detalles, podría decir que esta correspondía con la de un descarnado, pero entre un ser humano y un animal. Él comenzó a buscar con su mirada quién lo estaba viendo, hasta que se topó con la mía. Cruzamos miradas. Solo fue por unos segundos, ya que no pude soportar la de él. Así que lo único que atiné a hacer fue voltear hacia con mi cuñado, quien iba al volante,
Acelera, acelera por favor. Dale más rápido. Alcancé a expresar balbuceante. ¿Qué pasó?, me preguntó al escucharme. A lo que le dije, dale por favor. Bueno, pues, ¿qué traes?, mi cuñado me preguntó mientras volteaba a verme, y fue en ese instante que su mirada cambió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y una expresión de terror transformó su rostro. No necesitó decir nada para que yo lo entendiera. Ese ser iba corriendo por fuera de nuestra camioneta, a un costado nuestro. Fue entonces cuando mi cuñado metió el acelerador a fondo. Tranquilo, le dije, si no nos vamos a estrellar. Sí, dale rápido, pero trata de calmarte un poco. En ese momento nos vimos sorprendidos, ya que comenzamos a escuchar fuertes golpes en el toldo de nuestro vehículo, como si ese ser hubiese brincado y ahora estuviera encima de nosotros. Francamente, para ese momento ya íbamos completamente aterrados. Finalmente salimos de Domingo 10. Los golpes se habían calmado y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Metros más adelante, vimos pasar un taxi, así que aproveché. Le dije a mi cuñado que en él yo me iría a mi casa a descansar, ya para que él se fuera a la suya. Al día siguiente nos reunimos, y obviamente no pudimos evitar sacar el tema de nuestro misterioso encuentro de la noche anterior. Y para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros, ahí me di cuenta de que, en la madrugada, estuvimos muy lejos de haber dejado atrás a ese ser, ya que mi cuñado me hizo saber que, tras haber arribado a su casa, lo más pronto que pudo se introdujo. Sin embargo, se vio sorprendido, ya que lo que me dijo fue que entonces, por más de 1 hora, seguramente ese alguien o algo estuvo tocando insistentemente la ventana de su recámara. Cabe señalar, como nota al calce y un detalle muy particular, aparentemente ese ser también podía flotar, ya que esta recámara se encontraba en un segundo piso. Nunca pudimos explicar la presencia de este macabro ser, ni qué era, ni por qué nos siguió. Sin embargo, hay un detalle que a la fecha, y todavía cuando lo recuerdo, me provoca escalofríos, conductor y pasajeros, al grado de ya tener la piel china en el momento en que les estoy escribiendo estas líneas. Y es que cabe señalar que además de sus horrorosas características, a la par, este ente podía hablar, ya que después de tanta insistencia, cuando por fin se dio por vencido, antes de retirarse, expresó algo, una frase que mi cuñado alcanzó a escuchar. El ser la pronunció con una voz ronca, fría y distorsionada, y con ella fue que le dijo: ¡Feliz Año Nuevo! Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,